Son las 8 de la mañana. 8 de la mañana hoy, 27 de julio. 27 de julio. Lunes 27 de julio. El bochinche. Pues mire, uno lo que dice, pues se lo cobran tarde o temprano, ¿no? La situación de el tolimense Didier Blanco es candidato a la alcaldía de la ciudad de Ibagué. Fue designado, nombrado por el presidente de la República como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección. Unidad Nacional de Protección, me imagino que es la que le hace los estudios de seguridad a los diferentes funcionarios y demás. A este le colocamos 4 escoltas, a este le colocamos 2, a este nada, porque nos resulta que es pura carreta. Eso pasó regularmente en el gobierno del señor Gustavo Petro. Y recordemos que la muerte del señor Miguel Uribe Turbay estaba precedida de una solicitud de aumento de la seguridad y que aparentemente no se le había hecho, no se había efectuado la inteligencia. Bueno, en fin, eso le corresponde a esa oficina. ¿Por qué hablamos de Didier Blanco? Por una sencilla razón. Porque ha sido bastante criticado su situación por los mensajes que le precedieron a la elección del presidente Abelardo de la Espriella. Voy a mencionar algunos de los mensajes, unos que no puedo leer completamente por lo que dijo, y que tienen en este momento en controversia su nombramiento por el sectarismo que expresó en campaña este señor Didier Blanco, nombrado, como lo decíamos, director nacional de planeación. Mire, en X dijo, refiriéndose a Gustavo Petro, mentiroso y cocainómano. Bueno, eso todo el mundo le dice a él, señores. Otro mensaje, refiriéndose a los de la izquierda, guerrilleros, bandidos y narcos. Otro mensaje dirigido a uno de los sectores que aparentemente estaban con el presidente Gustavo Petro y estaban con el candidato de la izquierda Iván Cepeda. Estamos hablando de la silla vacía. Dijo lo siguiente: ojalá la silla vacía sacara una edición en periódico para poderme limpiar con Cepeda. Para poderme limpiar con Cepeda, Coronel Santos y el Centro Democrático. Eso no digo la palabra, pero ustedes se imaginarán en casa qué fue lo que dijo este personaje. Además, otros trinos no tan fuertes, como dijo que la izquierda era la mayor estafa social del país. Otro trino que dijo, mañana Colombia le va a dar un golpe de realidad a los zurdos previa a las elecciones. Estos mensajes fueron los que expresó el señor Didier Blanco en redes sociales antes de la elección. Yo, pues personalmente, quiero que un tolimense esté allá, ¿no? Quiero que un tolimense esté allá. Si alguien va a decir, no, pero es que el gobierno de Gustavo Petro, Bolívar, el señor Carrillo, muchos de ellos utilizaron términos iguales, parecidos o peores frente a la derecha. No podemos, y lo escuché anoche al presidente de la República, y hablando de las críticas, y entonces, bajo esa coherencia, no podríamos nosotros seguir el mismo nivel de bajeza frente a los mensajes, frente a la forma de gobernar, frente a cómo se responden las críticas, porque él quería decir que ha recibido muchas críticas, pero que no se va a concentrar en estar al mismo nivel, en responder en las mismas circunstancias, sino que por el contrario se va a dedicar a administrar el país.
Y yo creo que este cargo para Didier Blanco, bajo esos precedentes, parece que es bien complicado. Va a ser difícil la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque pues son bastante fuertes. No es cualquier trino ni es cualquier ofensa. Son ofensas bastante contundentes, groseras, salidas de tono. Y lo que uno ve es que ya todos los sectores políticos de la izquierda están criticando, incluso sectores de la derecha. Recordemos que también criticó no solamente la silla vacía a Santos, a Petro, sino también al Centro Democrático. ¿Yo qué pensaría? Que se debe reubicar ese nombramiento de este señor en otro cargo. Es que el problema no es él por lo que dijo, sino por el cargo que va a ocupar y por lo que dijo. Por el cargo. Lo importante acá es el cargo, Unidad Nacional de Protección. Es decir, que va a haber un ahorcamiento de la izquierda, como lo dijo en algún momento el candidato Abelardo de la Espriella, hoy presidente. Vamos a ver si se sostiene este nombramiento del señor Didier Blanco, tolimense, en el cargo, uno de los cargos importantes de seguridad a nivel nacional. Estamos hablando del Departamento Nacional de Seguridad Pública, estamos hablando de Director Nacional de Protección. Se embolata el nombramiento de Didier Blanco. Hablando del pronunciamiento del presidente de la República el día de ayer en horas de la noche, pues hay muchas cosas que se esperan que haga, ¿no? Pero habló del tema de las embajadas. Toda esa platica que se gastó la señora Francia Márquez viajando por el mundo y hablando de crear embajadas y iba a ir para allá. Pues le quiero decir que anoche el presidente electo de la República, gran parte de esas embajadas, que esos viajes que ya hizo, 15, 20 días por allá haciendo relaciones con esos países de África, pues van a ser eliminadas. 14 embajadas se van a cerrar por parte del presidente entrante Abelardo de la Espriella. Por ejemplo, Argelia, allá estuvo la señora Francia Márquez. Azerbaiyán, Barbados, también estuvo por allá la señora Francia Márquez. Cuba, Chequia, yo no sé qué era Chequia. Chequia, ¿qué es Chequia? ¿Qué es Chequia en redes sociales? No, pues míreme ahí, Chequia, dice acá. C-A-E-Q-U es la República Checa, Chequia. Bueno, Etiopía, imagínense, que están muriendo de hambre y de sed y nosotros tenemos una embajada allá. Azerbaiyán, Barbados, Cuba, ya lo dije. Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica. Ahí tiene, señor, las embajadas que van a ser eliminadas. Pero también, en contravía a lo que hizo Gustavo Petro, abrirá otras embajadas. Por ejemplo, la embajada de Palestina suspenderá la embajada. Pues no se abrió la embajada de Palestina, pero se suspenderá el funcionamiento de la misma y se volverán a tener relaciones con Israel, que habían sido suspendidas por parte del presidente Gustavo Petro. También habló de fusionar misiones. La embajada de Francia y la UNESCO va a quedar una sola. La de Italia y la FAO en Roma también va a quedar. Bueno, ahí tienen las medidas que aplicó o que va a aplicar mejor el presidente entrante Abelardo de la Espriella a propósito de las medidas. O sea que todo lo que hizo Francia Márquez, todo ese billete que se gastó, porque eso fue mucho billete,
se iba en avión presidencial, llegaba allá con comitivas, nombramientos, todo eso es lo que genera, todo eso es de plata perdida, porque mire, este presidente acabó con eso. Ayer en Ibagué circuló un video donde un gota a gota, y esto no es nuevo en la capital musical de Colombia. Yo creo que el señor secretario de gobierno, el nuevo secretario de gobierno, debería pararle bolas a este tema de los gota a gota. Porque resulta que ya se presentó un homicidio hace más o menos 4 o 5 meses, cuando fue en gota a gota una persona que trabajaba para estas empresas, ¿sí? Y fue a cobrarle a un carnicero, el carnicero se puso bravo, no le cobró la mejor forma de lo que pasó, el carnicero salió y le pegó una puñalada al joven que cobraba y esta persona murió en el Federico Lleras producto de esa puñalada. Pues ayer uno de los cobradores gota a gota, esos que andan en moto con cascos, ¿sí? Y con un pasamontañas, se tapan toda la cara y se bajan a cobrar con el casco en la cabeza. Resulta que paró una buseta en la capital musical de Colombia, una buseta de servicio público afiliada, creo que a Expreso Ibagué. La paró y se le fue al lado de la puerta del conductor para cobrarle nada, yo no sé lo que sea, 100.000, 200, 300, gota a gota, ese es el sistema. Había un menor y llevaban, digamos, pasajeros la buseta. Pues a tratarlo mal, a tratarle de pegar, y obviamente los pasajeros salieron en defensa. Esto puede ocasionarse hacia el futuro otro problema, otro homicidio, otras lesiones por el tema de intolerancia. Se tiene que tomar medidas por parte del secretario de gobierno, por parte de las inspecciones de policía. Algún tema tiene que haber, alguna sanción, algún comparendo, no sé. Pero ¿cómo es posible que esto no solamente pasó en la Plaza de la 21, pasó también en el tema del vehículo que fue parado por la moto, sino pasa en muchos barrios de la ciudad de Ibagué? Llegan estos gota a gota a acabar con la casa, a romper los vidrios, y no llega la policía. Eso se llama daño en bien ajeno. Inmediatamente tienen que capturar a la persona y ponerla a disposición. Si le rompe el vidrio del carro, si le rompe las farolas del carro, eso es una intención de dañar un bien ajeno y eso es un delito. Entonces tienen que capturar a esas personas. Pero los gota a gota llegan y rompen los vidrios, cogen a patadas las puertas, le dañan los negocios a las personas, le tiran las cosas al piso. Esa es la forma de cobrar. Fuera de lo que cobran, es una usura, pues también se encargan de presionar y golpear y dañar la imagen de estas pobres personas. Pues no presten la plata a las personas que no pueden pagar. Eso es una actividad comercial ilegal, señores. Hablando de los temas nacionales, Hernando de Luque, que fue gobernador de La Guajira, fue capturado precisamente para pagar una sanción penal por 7 años, y es el padre de Alfredo de Luque, que es el que se quemó del partido de la U para la presidencia del Congreso en las pasadas elecciones, que se la ganó el Centro Democrático. Muchos dicen, afortunadamente, el candidato del presidente entrante no llegó. Afortunadamente, porque si se le está criticando ahora por el hecho de haber impulsado, aunque el presidente Abelardo de la Espriella salió a decir que él no lo estaba apoyando, que él dejó a la gente de Libertad que fuera a votar, contrario de lo que dijo su ministro, que cómo era posible que iban a llegar voto a voto el día de la elección del presidente del Congreso, si eso era permitir que participara la izquierda en la elección, como efectivamente se dio la participación de la izquierda para nombrar y elegir un presidente del Senado que debería ser de la cuerda del presidente de la República. Pues ahí tiene que, si hubieran elegido a este señor, pues hoy en día sería el escándalo que el padre está siendo condenado, confirmado por la Corte Suprema de Justicia por delitos de corrupción a 7 años de cárcel. 7 años de cárcel por delitos de corrupción. Entonces, le llueven críticas al presidente entrante, pero hubiera sido peor, hubiera sido tenaz
la crítica y la destrucción si el señor Alfredo de Luque hubiera sido elegido presidente del Congreso de la República. Dele gracias al Centro Democrático. En el municipio de Saldaña, aquí a los que nos escuchan a nivel nacional, pues el alcalde le dio por comprar un terreno, y hasta donde sabemos no tiene disponibilidad de servicios públicos, no tiene ningún subsidio del Estado. Supuestamente ese terreno era para construir unas viviendas, no hay recursos en el municipio está recortando personal, contratos de prestación de servicios, no hay ingresos. Me cuentan que están recortando el personal porque no hay plata para pagar, falta de ingresos para gastos de funcionamiento. Compraron un lote que va a ser un elefante blanco porque va a quedar ahí, sin servicios, sin viviendas, sin obras de urbanismo. Tenga la seguridad, alcalde, que a esto le vamos a hacer seguimiento. Esto no se puede quedar así, porque usted prometió, en su momento yo lo respaldé, porque usted dijo que tenía toda la fuerza, pero la compra de ese lote está controvertida y este tema va a llegar incluso a denuncias ante la Fiscalía y va a tener varios inconvenientes, no solamente el alcalde, sino el consejo y alguno que otro secretario de despacho en el municipio de Saldaña. Quiero, y ya redactamos un derecho de petición, porque es que nadie nos da información en el municipio de Saldaña, ni los concejales, ni el alcalde, nadie nos da información. En qué estado se encuentra, cuál es el avance de las obras, cuál es el avance de los servicios públicos, cuál va a ser el mecanismo para otorgar la entrega de lotes, si ya se individualizó, si ya se hizo eso ante la Oficina de Instrumentos Públicos, si efectivamente cuál es el mecanismo de selección para las adjudicaciones, si tiene apoyo por parte o subsidios por parte del gobierno nacional. Todos esos temas es lo que necesitamos que salgan y nos digan. Si todo eso lo tiene, pues bienvenido, porque es una obra para la gente más pobre, pero la verdad está bastante crudo. Preocupa el tema de Cajamarca. Oiga, yo no entiendo cómo es posible que eso es un abismo, de se fue la casa, al lado de la carretera, y en la parte de abajo eso es un abismo. Se fue una casa y el resto de casas tienen que reubicar a estas personas, porque la amenaza de desplazamiento y los estudios que se van a hacer van a determinar que esas casas también quedan en zona de alto riesgo. O sea que así como se está desprendiendo esta zona o es el material que está sobre este sitio, el desprendimiento de rocas de todo lo que hace referencia a este terreno, pues así mismo va avanzando. No es que ahí terminó, ahí va avanzando el desprendimiento de esta zona de la vía. Ahora, ¿cuál es el problema acá? El problema es que la vía que conduce de Cajamarca a la ciudad de Ibagué, y al conducir va a tener problemas esta vía que corresponde a la doble calzada que se va a terminar en esta zona del departamento del Tolima. Y pues en estos momentos tiene una sola vía, es doble vía, no es una sola vía, es doble vía. Entonces, si no se debe solucionar primero la afectación hacia el futuro. Y lo segundo es si se debe reubicar la carretera o comprar algunas viviendas, o se debe modificar la estructura. Bueno, algo se tiene que hacer, porque digamos que puede quedar incomunicada la vía hacia el occidente del país a través de un derrumbe posterior en esta zona, porque afectaría la zona o el parámetro vial de la calzada que conduce al occidente del departamento de Tolima, vía de la línea, y habría un cerramiento total de la vía. Sería catastrófico, señores. 8:20 de la mañana. Muchas gracias. Llegamos al final del bochinche. Un espacio sin filtros
donde la controversia es el plato principal y la opinión es libre. En el Bochinche, la verdad sin rodeo.